vais a flipar con las dos cosas que os vamos a contar. La primera, que resulta que todos los que estaban dando la matraca llamándose constitucionalistas, ahora desprecian lo que acaba de decir el Tribunal Constitucional. Que la ley de amnistía está dentro de la Constitución. Es que el tribunal de Pedro Sánchez, es que es chantaje, un cambio de cromos, nefasto para España, dice el ABC esta mañana. Los de Vox, los del PP, los criptobros, los de Ciudadanos, que sí, patatas. Pero están súper enfadados. Es que, claro, esto además de salvar la amnistía y Puigdemont, salva a Pedro Sánchez. A todos los anticristos juntos. Pero, ¿perdonar es rendirse? ¿Amnistiar es claudicar? Bueno, y lo segundo que os vamos a contar hoy es que el Constitucional, con su decisión, ha ampliado también a los beneficiarios de la amnistía. Y ahora, lo cuenta el diario.es, abre la puerta a incluir, por ejemplo, a la exjefa del CNI acusada de espionaje. Porque decían que es que esa ley de amnistía es manifiestamente desigualitaria. Hay asimetría en favor de amnistiar a los independentistas. Así que se amplía un poquito más y amnistiamos también, entre otras cosas, a la exjefa del CNI acusada de espionaje. Os vamos a contar esto y un montón de cosas. Una de ellas, por ejemplo, la noticia que hemos conocido. La vacunación infantil se estanca en una veintena de países ricos. Y están resurgiendo muchísimas enfermedades que eran muy graves. Y vamos a hablar de libros, y vamos a hablar de videojuegos, del E3, que ya está aquí, un montón de cosas. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. La ley de amnistía ha funcionado. Desde su aprobación, las cosas van mejor en Cataluña. Todo el mundo ha de poder defender su proyecto político, pero respetando el marco de convivencia que nos hemos dado entre todos. No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía. Puedo entender que haya gente que tuviera dudas de su efectividad y de su constitucionalidad. Su efectividad ha quedado demostrada en más de un año de aplicación. Su constitucionalidad acaba de ser avalada hoy. La voluntad del legislador fue muy clara. La ley era y tenía la finalidad de aplicarse a la totalidad de los protagonistas del proceso independentista, también de los líderes. A partir de ahí, la ley, como en un Estado de Derecho pasa siempre, han de interpretarla y han de aplicarla los tribunales de nuestro país. Hay recursos pendientes en tribunales de este país y, por tanto, dejemos que la tramitación de esos recursos siga su curso y siga hasta su definitiva resolución. Nosotros, desde luego, y nosotras no había ninguna duda de que la ley de amnistía era plenamente constitucional. No ha habido ningún dictamen jurídico de organismos con peso o rigurosos que hayan dicho lo contrario, y la amnistía pues es un derecho conquistado en los países democráticos desde hace muchísimos años. Y ahora estamos a la espera de que la derecha política, el Partido Popular y Vox, arremetan contra el Tribunal Constitucional. Es lo esperable, ¿no? Cada vez que una institución se pronuncia en contra de sus intereses, la deslegitiman, la atacan y quieren acabar con ella, porque lo único que les interesa a la democracia es que todas las instituciones estén al servicio de sus intereses y sus privilegios. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del gobierno. Y además esta ley la negocia Santos Cerdá. Era una insensatez, era una mala idea abordar una crisis política y un problema político desde una perspectiva de castigo judicial. No era una buena idea, no era una manera correcta de resolverlo. Y miren, esto lo hizo un gobierno, el de Mariano Rajoy, que al mismo tiempo que estaba desmantelando el estado del bienestar y ensañándose con las mayorías sociales con sus malditas políticas de austeridad, no dudó en reprimir a un movimiento popular pacífico y en perseguir judicialmente a los líderes políticos de un proceso democrático y pacífico. Yo tengo una crisis de orfandad representativa, ¿no? Sí. Tengo una gran... ¿La abstención es la solución? No, la abstención no. Hay una manera de votar, expresando la voluntad de que algo cambie. Dice usted, que no cuenten conmigo, que es votar en blanco. Sí. Dejar de votar.
el informe de la UCO que va a ser sobre usted, si cree que va a sacar algo. Ese informe de la UCO que va a salir, se entiende, es de la misma fecha en la que ese juez le pide al señor Aldama que presente sus pruebas en 10 días. Y lo que pide es que salgan todas las conversaciones. Yo deseando que salgan, ¿saben por qué? Porque no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación de Ángel Víctor fuera de la legalidad. Ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo. La perseguiré siempre, antes, hoy y en el futuro. Declaraciones tan repugnantes, intercambiándose más allá del dinero público. Declaraciones exactamente igual de repugnantes en otros casos. ¿Cuál es? ¿El bolquete de putas te parece poco repugnante? No, quiero decir esta. ¿Quién es esta? Nos las en el caso de la Púnica, o a Zaplana diciendo que se había tenido que hacer un esfuerzo para no acostarse con unas putas impresionantes. O al rey emérito. Se reitera la cuestión de la prostitución independientemente de la ideología política. Si hablamos en términos bilaterales de nuestra relación con Estados Unidos, los españoles tienen que saber que tenemos un déficit comercial. Nosotros no tenemos un superávit comercial, tenemos un déficit comercial para con Estados Unidos. En todo caso, como dijo ayer el ministro Cuerpo, y yo me hago eco de esas palabras, lo que está claro es que la política comercial es una política que se dirige desde aquí, desde Bruselas. Estamos en una unión aduanera, eso también es la Unión Europea, en un mercado único, y la política comercial, pues evidentemente quien la negocia es Bruselas en nombre de todos los Estados miembros. Hello, good morning, Spain. I have prepared an urgent package of measures for you. A partir de tomorrow, in the United States of America, toda la tortilla de potatoes will be without cebolla. La paella tendrá que tener more things, like salchichas or bacon. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Esto último que habéis escuchado no es que sea Donald Trump amenazando a la tortilla de patatas española, es un meme de internet que ha sido creado por Guerrilla Visual, por United Unknown, pero nos ha parecido muy gracioso y que retrata perfectamente la actualidad de nuestros días. Venga, vamos al lío. Bueno, pues ya está todo el pescado vendido. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la cafetera en viernes, en este día en el que ya sabéis que los viernes hacemos un programa especial con un café cocinado a fuego lento a lo largo de la semana, cocinado a fuego lento, y en el que os vamos a ofrecer un montón de cosas. Hoy vamos a hablar con la escritora superventas, la exitosa Eva Sáenz de Urturi, de la saga de los longevos. ¿Qué ocurriría? Ha publicado la tercera entrega, la última de las novelas sobre esta hipótesis. ¿Qué sucedería si hubiera un grupo de personas que genéticamente pudieran sobrevivir al paso de los años? La batalla desde el inicio de los tiempos. ¿Os acordáis de la película de Man from Earth? Bueno, pues al que no conozca la saga de estos libros, pero conozca la película, imaginaos ese supuesto. Vamos a hablar con ella, con Eva Sáenz de Urturi, también sobre nuestra lucha contra la vejez. Vamos a hablar también con Pachi Freites, el actor, que está actuando, que va a actuar en el Festival de Mérida y que siempre es un gusto charlar un ratito. Vamos a hablar de videojuegos, del E3, y vamos a repasar también qué películas, ahora que estamos en la Semana del Orgullo, qué películas, qué series también han hecho por la visibilidad LGTBI. En una mañana en el que la crónica política viene claramente marcada por el Constitucional, el Tribunal Constitucional, que ha dictaminado que la amnistía es constitucional. Se cierra la puerta del procés. Eso es lo que dice La Vanguardia esta mañana. También en el periódico El País, aval constitucional a la amnistía, dice el periódico El País. En el periódico El Mundo, el Constitucional de Sánchez legaliza la amnistía y ampara su fin oculto, dice el periódico El País. En el ABC, es nefasto para España, dicen en portada. La mayoría liderada por Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional declara que la ley de amnistía para dar impunidad a los malversadores es conforme a la Constitución, dice el periódico ABC. Y en La Razón igual, señalan a los magistrados, avala la Constitución, la amnistía, un intercambio de votos por impunidad, que ha sido muy graciosa. A mí me gusta la del periódico El Mundo, el Constitucional de Pedro Sánchez, porque es una de las derivadas, es una de las maneras en las que lo han bautizado, y todos los constitucionalistas, que ya tiene su gracia, ya es irónico que todos los que se decían constitucionalistas ahora se pasen por el forro al Tribunal Constitucional. Pero bueno, la aprobación de esta ley, que representa el triunfo de la política dialogante, que entiende que perdonar los actos del procés es clave para paliar las tensiones sociales, para mejorar la convivencia, y bueno, haciendo una aproximación a esta ley, encontramos que, para empezar,
es positiva. Podemos estar a favor porque supone la pacificación democrática. La política sirve para coser las cosas, es una herramienta para dejar atrás el trauma del procés. Pensamos además que es bueno también, en segundo lugar, para desjudicializar el conflicto, porque se corrige ese error de haber delegado en los tribunales un problema que era claramente político. Por otra parte, también, y lo señala además el gobierno y tiene razón, esto da estabilidad institucional y permite la gobernabilidad. Y sí, hace de la necesidad virtud. A lo mejor no era algo que el gobierno tuviera previsto hacer y lo ha hecho por necesidad, pero nos parece, como le parecía a algunos grupos políticos, nos parece que es una buena idea. Claro, dicen, en la otra cara de la moneda se va a extender la sensación de impunidad. Una parte de la sociedad cree que se perdona a quienes desafiaron el orden constitucional y que no se les exige nada a cambio. También dicen, es un rechazo simbólico del Estado, porque se blanquea el independentismo y se debilita la imagen del Estado firme. Pero es que los Estados no tienen que ser firmes, flojos o medios, tienen que ser adecuados para la convivencia. Pero también dicen, es una instrumentalización partidista. Se acusa al PSOE de utilizar la amnistía como moneda de cambio para mantenerse en el poder y eso pues no lo pueden digerir. Pero bueno, la amnistía, en nuestra opinión, no es una debilidad, es inteligencia política, es valentía institucional y en lugar de rendirse nos parece más bien que es madurar un poquito. Pero bueno, a ver qué impacto tiene en la reconciliación, a ver si esta modificación del perdón también cambia la agenda política del independentismo. No lo parece, Junts ha dicho que sigue adelante, que es momento del referéndum. También veremos a ver cómo se articula jurídicamente esto para paliar los efectos sin dejar impunidad absoluta. También veremos cómo afecta esto a la oposición del Partido Popular, porque es muy llamativo, el PP pierde fuerza incluso cuando lidera las encuestas y como su estrategia es la reacción, judicializar, crispar, bloquear para movilizar a los propios, pues el votante medio está agotado también, así que no están consiguiendo capitalizar nada de esto. Bueno, es la noticia de la mañana, es la noticia de actualidad en una jornada en la que vamos a hablar no solamente de estas cuestiones, porque sigue coleando también las consecuencias de la amenaza de Donald Trump a nuestro país, a España. Ayer Pedro Sánchez respondió a Donald Trump, la política comercial la negocia Bruselas, no la negocia España ni Pedro Sánchez. Que Europa y el mundo viene sufriendo una guerra comercial, unas medidas tarifarias y arancelarias que calificamos, al menos desde España, desde el primer minuto, como injustas y también unilaterales, que en el caso además de España son doblemente injustas, porque nosotros, si hablamos en términos bilaterales de nuestra relación con Estados Unidos, los españoles tienen que saber que tenemos un déficit comercial. Nosotros no tenemos un superávit comercial, tenemos un déficit comercial para con Estados Unidos. En todo caso, como dijo ayer el ministro Cuerpo, y yo me hago eco de esas palabras. Bueno, esto en el ámbito político, veréis que hay numerosas cuestiones, ahora vamos a repasarlas en la prensa internacional, que también han tenido impacto en los medios de comunicación extranjeros relacionados con la actualidad de España. Pero ha habido una noticia que nos ha llamado especialmente la atención. Resulta que la vacunación infantil se ha estancado en una veintena de países ricos. Están resurgiendo enfermedades que eran muy graves, que parecían que habían desaparecido y además se están llevando la peor parte las zonas en desarrollo. Lo que pasa es que la tendencia se está viendo en Occidente. Nos preguntamos por qué. ¿Cuál es la razón por la que está pasando esto? Lo ha publicado The Lancet en un estudio en que esa cobertura vacunal en el mundo se está atascando. Le estamos perdiendo el respeto a las vacunas. Estamos entrando en una deriva que va más allá de la ciencia, que mira más allá de la ciencia, que está mirando a la superchería. Las dudas contra el sistema también afectan a la cuestión científica. Bueno, pues es una razón por la que preocuparse en esta mañana, por la que plantearse las cosas que tenemos que cambiar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
Bueno, vaya semana que hemos tenido para hablar de prensa internacional. Sabéis que en este espacio miramos cómo proyecta la imagen España en el exterior a través de la prensa internacional, de los artículos que hablan de nosotros. Se convierte en un pequeño resumen de la semana, en un pequeño resumen de actualidad, pero también en una reflexión en torno a qué es lo que trasciende más allá. Y esta semana... That's what they should be paying, as you know. No, I should do something, and they're having a problem with Spain. There's always a problem with Spain. Spain's not agreeing, which is very unfair to the rest of the press. Una semana que comenzaba con Donald Trump en el Air Force One diciendo que tenía un problema con España. Una semana que continuaba después con le vimos en la OTAN, con sus declaraciones diciendo además que este país lo iba a pagar caro, que Sánchez tendría que pagar no haber cedido al 5% que pedía la OTAN. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí. Así que hemos tenido, la atención fijada en nuestro país para bien o para mal. Sí, la verdad es que Pedro Sánchez ha tenido un gran protagonismo en los medios internacionales, España y el propio presidente, ¿no? Es verdad que fíjate, ha habido bastante controversia con respecto al compromiso de España, este acuerdo que se anunció en la OTAN, que lo anunció además Mark Rutte, que esta semana también conocimos, se filtraron algunos de los mensajes en un tono bastante adulador, cuando no casi de vasallaje que empleaba para relacionarse con Donald Trump, pero es verdad que se anunció como un gran hito este compromiso conjunto de todos los miembros de la OTAN para subir al 5% el gasto militar de cada país, ¿no? Que era algo así como el gran caballo de batalla, el gran objetivo de Donald Trump desde que volvió a la Casa Blanca. Pero desde el primer momento, desde que se anunció este acuerdo en el fin de semana pasado, la verdad es que salió y emergió, y en numerosos medios internacionales lo destacaron, este anuncio de Pedro Sánchez de que había alcanzado un acuerdo en paralelo para quedar exenta, para que España quedara exenta de este compromiso del 5%, ¿no? Aquí en España la prensa, y sobre todo la prensa conservadora y sobre todo el Partido Popular, lo utilizaron primero ridiculizando, diciendo que Pedro Sánchez estaba mintiendo, perdón. Y después, citaron las palabras de Mark Rutte hablando de cierta flexibilidad, que en realidad España se había comprometido a unas metas que pensaba que iba a poder hacerlo destinando un porcentaje, todo este ruido que ha habido. Y lo cierto es que en la prensa internacional, han recogido este ruido. Inicialmente destacaron que España había conseguido esta exención. Algunos medios incluso eran un poquito críticos, ¿no? The Telegraph, por ejemplo, decía que había quedado exenta. Algunos otros señalaron que esto podía romper la unidad. El Financial Times, por ejemplo, publicó un artículo en el que asumía que sí que Pedro Sánchez había conseguido algún tipo de flexibilidad, pero advertía que esto podía torpedear la unidad en la OTAN de cara a la cumbre de La Haya, en la que además estaba previsto un poquito aplacar a Donald Trump, ¿no? E intentar que abrazara de nuevo el compromiso con la Alianza Atlántica y que saliera un poquito de esas ideas que incluso llegó a tener, parece, en el primer mandato de abandonarla. Así que, al final, la mayor parte de los medios internacionales sí han considerado que España había logrado algún tipo de flexibilidad. Algunos medios franceses se hicieron y destacaron las palabras de Mark Rutte, diciendo que no había exenciones como tal, pero que España sí que se había comprometido o había defendido que era capaz de alcanzar las metas sin la necesidad de llegar al porcentaje que le estaban exigiendo. Así que numerosos medios internacionales se hicieron eco de ello, y luego a mitad de semana la bomba que lanzó Donald Trump, señalando específicamente a España por no abrazar esta meta o esta cifra que él consideraba mágica y que consideraba que era lo que tenían que gastar todos los miembros. Estados Unidos gasta el 3,5%, pero Trump dice que él está libre de alcanzar esa cifra, que es suficiente con lo que ellos gastan. Y estas palabras de Donald Trump, no solo criticando de forma muy dura a España, sino amenazando con hacerle pagar esta resistencia a abrazar las metas de la OTAN, ha tenido un enorme eco en toda la prensa internacional, la prensa estadounidense, por supuesto, el New York Times, el Washington Post, la CNBC, ABC News, pero también en otros medios, ¿no? La BBC, el Telegraph, la prensa francesa, la verdad es que la prensa alemana también, todos han destacado esta amenaza que Donald Trump ha lanzado a España
España, hablando un poquito de hacerle pagar, ¿no? Hacerle pagar esta resistencia. Algunos medios franceses sí que era llamativo porque destacaban algunas de las amenazas de Donald Trump en su intervención. Llegó a decir algo así como que la economía de España, que iba muy bien, pero podía algo así como saltar por los aires si aplicaba las tarifas que tenía pensado. Algunos otros medios se limitaron a recoger las críticas y también ha habido algunos que han destacado, Bloomberg, por ejemplo, la reacción de Pedro Sánchez, que consideraba que esta amenaza de Donald Trump era doblemente injusta, que ya eran injustas la guerra comercial, ya era injusta la guerra comercial que había lanzado el presidente estadounidense a principio de su mandato, pero que encima esta amenaza de doblar los aranceles para España pues era doblemente injusta. Pero lo cierto es que ha tenido un gran protagonismo el presidente español y sí que se ha erigido un poquito como el que le ha hecho frente a Donald Trump. Había muchos análisis que señalaban que España no es el único país que no está dispuesto a pagar o a llegar al 5% del PIB en el gasto de defensa. Es verdad que ha habido indicios de que hay más países que pueden tener problemas o que directamente tampoco lo contemplan, pues desde Bélgica, algunos de los países bálticos, Estonia, Letonia, se habla también de Italia que puede tener problemas, pero ninguno lo había verbalizado tan claramente como el presidente español. Y en estos sentidos, de hecho, hubo un artículo a mitad de semana en The Politico, en la edición europea de The Politico, que hablaba de España como el nuevo villano de la OTAN, ¿no? En este sentido que Pedro Sánchez esta resistencia pública a llegar a esa meta pues le había colocado en una posición de mucho protagonismo y en este sentido, pues estaba recogiendo lo bueno y lo malo de haber liderado este movimiento contrario a subir el gasto militar. Es absolutamente fascinante porque ha conseguido además hacerle un gigantesco regalo a Pedro Sánchez, porque de pronto se ha convertido en el alter ego del villano y además resistiéndose a una cosa como la carrera armamentística, la euforia esta que le ha dado la Unión Europea por la carrera armamentística. Bueno, Donald Trump muy molesto, amenazaba a nuestro país. Oh, I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. Spain is the only country that... Are you from Spain? Yeah. Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. We're going to make Spain... I like Spain. I have so many people from... Y además ha conseguido que toda la atención que había en torno a la corrupción del Partido Socialista, pues en este momento quede sepultada en los periódicos por ese asunto. Aunque a lo largo de los últimos días también, Pilar, hemos visto The Guardian creía que Pedro Sánchez puede estar en el final countdown, ¿no?, de su carrera política, que está luchando por esto a causa de los casos de corrupción. Sí, como la cuenta atrás final, ¿no? The Final Countdown, que entre la canción de Europe y en general es una expresión pues bastante extendida en el mundo anglosajón, y era la que utilizaba The Guardian en un reportaje de Sam Jones, de su corresponsal aquí en España, para explicar un poquito al público británico la posición en la que estaba Pedro Sánchez, y decía algo así como que está luchando por su vida política, ¿no? Está librando la batalla más crucial de su vida política y está realmente en una situación compleja. Hacía una especie de repaso de Guardian a lo que había sucedido en la última semana y en el último año, ¿no? Y decía que tanto la conjunción o sobre todo el estallido de la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo y Ábalos, que ya arrastraba el PSOE, y luego pues también unido a otros casos que afectaban al círculo más cercano del presidente español, en concreto a su mujer Begoña Gómez, a su hermano e incluso al fiscal general, que se había visto también envuelto en problemas con la justicia española, pues decía que realmente esto había colocado al gobierno español y en concreto al presidente, a Pedro Sánchez, en una situación complicada. Y recordaba un poquito de Guardian que precisamente Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 haciendo historia, protagonizando la única moción de censura con éxito en España, que había provocado un cambio de gobierno, y que precisamente él había llegado como el autoproclamado azote contra la corrupción. Y
bueno, señalaba que era llamativo que en este momento, 7 años después, pues fuera él mismo el que se encontraba inmerso en una serie de acusaciones y de escándalos sobre la corrupción. No entraba demasiado en más allá de explicar un poquito al público británico en qué consistían los escándalos, y sí que implicaba, bueno, pues al Partido Socialista, destacadas figuras del Partido Socialista, y bueno, pues que esto había dejado en una situación muy complicada a la formación de Pedro Sánchez. Y también mencionaba que uno de los grandes temores que tiene el presidente español es que puedan surgir más revelaciones que dañen aún más la reputación que ya estaba claramente afectada. En el artículo también decía que el Partido Popular pensaba que tenía a Sánchez acorralado, pero destacaba que como carece de los apoyos necesarios para sacar adelante una moción de censura, pues estaba manteniendo un poquito a la expectativa. Y era curioso porque mencionaba que pese a esto, el Partido Popular tenía también sus propios asuntos, y en concreto hablaba de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Recordaba que decía, es una figura que suele eclipsar a Feijóo, explicaba el artículo de The Guardian, pero decía que seguía bajo presión, pues por un par de casos, que en concreto uno que afecta por fraude fiscal a su novio, y luego mencionaba también el de los protocolos COVID que el gobierno madrileño que ella dirige pues había implantado en las residencias donde habían muerto más de 7.200 personas. Y luego The Guardian explicaba que probablemente, dado la historia y dado, digamos, la biografía de Pedro Sánchez, es previsible que intente mantenerse y resistir, pero que existía la duda de si el gran superviviente de la política española iba a poder mantenerse en el puesto hasta el final de la legislatura. Y también advertía que el hecho de que pudiera haber otro gobierno español que cayera por un escándalo de corrupción podía terminar beneficiando a los partidos como Vox, como el partido de extrema derecha, que denuncian el bipartidismo y que hablan de cómo el sistema está podrido, y en este caso se presentan como como el aire fresco, ¿no? Que podían resultar beneficiados. Pero bueno, decía que hay que esperar, que quizá pueda sacarse algún conejo de la chistera. Este artículo era anterior a toda la controversia sobre la OTAN, pero sí alertaba que en cualquier caso era posible que los logros que había tenido el gobierno de Sánchez, y destacaba algunas de las leyes adoptadas, como calmar las tensiones en Cataluña, la ley de eutanasia, subir el SMI, que todos estos logros que había tenido pues pudieran desaparecer bajo la acumulación de barro. Sí, porque además después hay que añadir también la decisión del Tribunal Constitucional de dar luz verde a la ley de amnistía, toda la polémica en torno a la financiación en la OTAN, todo esto que le ha dado un protagonismo a Pedro Sánchez, pues en otras materias, pero bastante. Y aún así, fijaos, Sánchez se mostró precisamente en la cumbre de la OTAN decidido a presentarse en el año 2027. Pues sí, estoy decidido a presentarme otra vez a las elecciones generales y en 2027. No es que lo dijera con la voz muy alta, además inclinó la cabeza, se le nota dañado, pero también sostiene, en el PSOE ha actuado con mucha firmeza, dijo en la misma rueda de prensa. Nosotros hemos actuado con contundencia. La corrupción nos abochorna, nos avergüenza. Este es un gobierno limpio, este es un gobierno que ha trabajado durante 7 años en situaciones absolutamente inéditas, y hemos dado lo mejor de nosotros mismos para garantizar la prosperidad, la cohesión y el bienestar de los ciudadanos, en circunstancias extraordinariamente adversas de un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, negociando, trabajando constantemente, sacando día a día las cosas. Pero la presión no la pueden evitar. ¿Cómo será que, claro, además no solamente la sufren directa los medios de comunicación, la judicatura, sino que también hay un grupo de influencers, periodistas, la extrema derecha, que les asedian por tierra, mar y aire? El último capítulo, el que ha recibido el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Señor Zapatero, ¿qué hacía en el avión de Aldama de Caracas a Santo Domingo? ¿Le preocupa que tenga pagos suyos millonarios de una petrolera venezolana, señor Aldama? Dice que lo va a sacar, señor Zapatero. ¿Le preocupa? ¿Le preocupa? ¿Por qué recibe dinero de Venezuela una petrolera? ¿Y qué hacía en su avión? Gracias, el presidente. Que tenga buena tarde. Bueno, pues precisamente la prensa internacional ha puesto el foco denunciando la constelación de influencers periodistas al servicio de la extrema derecha. Ha puesto el foco en esto, ¿verdad, Pai?
Sí, es un artículo bastante contundente de su corresponsal, de Sandrine Morel, que le hemos entrevistado alguna vez aquí en La Cafetera, y que se titula así, ¿no? La constelación de influencers periodistas al servicio de la extrema derecha en España. Lo que explica es un poquito, pues un ejemplo como este que acabamos de escuchar, de pseudo periodistas que asedian a representantes de izquierda con provocaciones, haciendo provocaciones para intentar grabar un vídeo que se convierta en algo viral. El artículo de Le Monde habla un poquito de cómo en una rueda de prensa en el Congreso, pues al final los periodistas parlamentarios, una vez más, dicen, decidieron abandonar la sala de prensa para no seguir escuchando las diatribas de un representante de esta especie de tendencia. Lo llama pseudo periodista de un neomedio, para que te hagas una idea. En este caso se refiere a Estado de Alarma Televisión. Y explicaba que cuando estaba compareciendo una portavoz de Sumar, pues empezaron a realizar una serie de preguntas más propias de agitadores políticos, con idea de conseguir algún tipo de vídeo que luego pudieran mover en las redes sociales. Y que esta era un poquito una estrategia que estaban siguiendo, que era algo que estaba incluso, pues hasta cierto punto afectando a la vida parlamentaria o afectando también a los actos políticos. No tanto a la vida parlamentaria, pero sí a las ruedas de prensa en el Congreso y a determinados actos políticos, ¿no? Y explicaba que esta serie los llamaba influencers periodistas también, pues se beneficiaban de poder entrar en estos sitios gracias a un carnet de prensa que conseguían gracias a su colaboración con la prensa de extrema derecha, y en este terreno mencionaba a medios como Estado de Alarma Televisión, como Libertad Digital o como OK Diario. De hecho, el artículo está ilustrado con una foto de Eduardo Inda, y lo que pone de relieve es como toda esta estrategia es la manera que está ahora mismo utilizando la extrema derecha para dar la batalla cultural. Es de una forma bastante barata, muy centrada en aprovechar este tipo de vídeos para las redes sociales, y lo suficientemente, con la suficiente amplitud o con el suficiente volumen para haber llamado la atención del primer diario francés. Bueno, también hay otros artículos que han tenido repercusión en estos últimos días de otros asuntos referidos a nuestro país. El Washington Post ponía de relieve que mientras Trump cierra la puerta a los migrantes, España la abre. Y se beneficia de ello y refuerza su crecimiento. Literalmente este era un poquito el titular de un reportaje en el Washington Post, que en la estela de todas la controversia que hay en Estados Unidos con todas estas enormes redadas contra los migrantes, todos los problemas que están sufriendo, los trabajadores extranjeros en Estados Unidos desde que ha vuelto Donald Trump al poder, que estaba realmente cerrando la puerta, que era un poquito el titular, y ponía como contrapunto lo que sucedía en España, ¿no? que explicaba que desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, pues el enfoque y las políticas migratorias de España habían sido mucho más integradores, no habían ido a demonizar a los migrantes como se estaba haciendo en el resto de Europa y ahora mismo en Estados Unidos, y pues se explicaba que esto realmente estaba ayudando a la economía española. Se explicaba un poquito alguna además de las últimas regularizaciones la última regularización, iniciativa para regularizar la situación de 500.000 de migrantes, pero explicaba que ya en estos años de gobierno el Ejecutivo de Pedro Sánchez pues había legalizado a numerosos trabajadores que estaban en situación irregular, y que todo esto había ido en beneficio de la economía española, que es algo que es verdad que cuando se conocieron los datos de 2024, y de hecho The Economist colocó a España como la economía con mejor desempeño en el año, numerosos artículos de la prensa internacional pusieron de relieve que uno de los patas en la que se sustentaba el éxito de la economía española era precisamente la inmigración, ¿no? Haber sido capaz de integrar a toda esta corriente de inmigrantes. Y pues decía algo así, que si hablaba un poquito también de los casos de corrupción, porque decía, si Pedro Sánchez logra sobrevivir a la crisis por corrupción y España mantiene esta política, pues podría terminarse convirtiendo en el país que es la antítesis de los Estados Unidos de Trump, ¿no? Una especie de paraíso progresista y amigable con los migrantes. Bueno, así que ya veis cómo está la prensa internacional, que por otra parte también ha hablado en otras materias como la económica de nuestro país. La prensa internacional ha recogido la decisión del gobierno sobre la fusión del BBVA y el Sabadell. Se considera que supone un bloqueo de la misma, impedir durante 3 años que las dos empresas puedan fusionarse. Tendrían que operar de manera independiente. Bueno, todavía no sabemos cómo acabará este capítulo, si el BBVA se echará para atrás o irá adelante con la fusión, pero sí, parece que daban como por finiquitada la operación, como determinante, un bloqueo.
Sí, medios tan importantes como el Wall Street Journal, el Financial Times, Bloomberg, Reuters, consideraban que realmente la decisión del gobierno de permitir la OPA hostil del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sobre el Banco Sabadell, pero permitirlo con unas condiciones bastante endurecidas. De hecho, era el titular ese de Le Figaro: se permite el gobierno da luz verde, pero con condiciones endurecidas. Pero en general la mayor parte de los medios económicos anglosajones lo que titulan es que España bloquea en la práctica la fusión legal de las dos entidades, ¿no? Se hacen eco un poquito de las explicaciones de Carlos Cuerpo, del ministro de Economía español, señalando, bueno, pues que dan luz verde a la operación, a la OPA, siempre que no se fusione, no haya una fusión hasta al menos 3 años de ambas entidades, que mantengan bueno, pues su actividad, que mantengan incluso la personalidad jurídica separada, que incluso las directivas o la gestión pueda ser separada, que todo esto lo hacen un poquito pues para garantizar la competencia, garantizar el acceso a una financiación para las empresas y los consumidores, y para evitar pues despidos y una drástica reducción de empresas. Pero son los medios internacionales, pues sí destacan que esto en la práctica, para empezar, pone en duda que finalmente el BBVA decida seguir adelante con la operación, y para el Wall Street Journal y el Financial Times claramente es un bloqueo de esta fusión, que además se mantiene al menos durante 3 años, y posiblemente hasta 5 que el gobierno se reserva esa capacidad de decidir si después de los 3 primeros años decide prolongar esta negativa a que se formalice la fusión legal. Bueno, pues ya veis cómo está la imagen de nuestro país, cómo la han retratado los medios de comunicación internacionales. Pilar de la Peña, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Como siempre, gracias a la Resistencia. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Tiempo para los libros, tiempo para la lectura aquí en La Cafetera. Hoy vamos a hablar de inmortalidad. Hoy vamos a hablar de no envejecer. No es exactamente ser inmortal, porque te puedes morir. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos? O sea, vamos a hablar de seres que no envejecen, que sí que pueden morir en todo caso, pero no envejecen. O sea, tienen una genética privilegiada, y de una saga, una trilogía, la saga de los longevos de Eva Sáenz de Urturi, en Planeta. Exactamente, nos vamos a una de las trilogías más esperadas de España, al broche, al cierre de la saga de los longevos, que se titula El Camino del Padre, donde cuenta la historia de varias familias no inmortales, pero casi, que no envejecen, que muchos años, que unos vienen de las épocas de los vikingos, otros de la prehistoria, y cómo estas personas se van adaptando al mundo que va cambiando mientras ellos siguen ahí. Y hay guerras, hay tensiones, hay conflictos de familia, y está un poco la pregunta de: ¿tú querrías ser longevo? ¿Tú querrías seguir viviendo mientras todo el mundo a tu alrededor sigue cambiando? ¿Te adaptarías? ¿No? Pues esto es lo que cuenta un poco el cierre de esta esperada saga de Eva Sáenz de Urturi, que se ha publicado ahora en junio en la editorial Planeta. ¿Tú querrías ser longeva? No lo sé, o sea, a mí lo de envejecer más despacito sí me gustaría. El problema es que si todos tus seres queridos la cascan a tu alrededor, eso ya no es tan divertido. Claro, hombre, lo que pasa es que es una saga familiar, entonces más o menos los que son muy cercanos, esos no caen. Lo que pasa es que toda la gente que vas conociendo va cayendo, pero bueno... No puedes hacer amigos. No puedes hacer muchos amigos, ¿no? Ahora, como aquí somos tan super fans de The Man on Earth, nos encantan estos temas. Bueno, pues vamos a conversar con Eva Sáenz de Urturi, aquí en La Cafetera, la saga de los longevos. radiocable.com/mecenas. Eva Sáenz de Urturi, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hablar de longevidad, hablar de no envejecer, también precisamente además estos días que tenemos el foco puesto en cómo hasta la cosmética está tratando de ocultar el envejecimiento en nuestros días, pero ¿por qué optaste por esto? Pues en 2009, que es cuando empecé a escribir la primera parte de la saga de los longevos, había un pequeño boom en las revistas científicas del tema de los estudios anti-envejecimiento, de si se podía revertir o no el envejecimiento, primero a nivel celular y después a nivel de individuo, ¿no? Y me pareció una premisa muy buena el estirarla
hasta crear personajes que no solo tuviesen 120 años o 200, sino plantearme, vale, si ahora piensan que son los telómeros, lo que podría, el hecho de mantener los telómeros largos de nuestras células, lo que podría mantenernos siempre jóvenes, bien, pues voy a crear una ficción en la que haya habido personas a lo largo de la historia que hayan nacido con esta mutación genética de manera espontánea, ¿no? Y lo que me interesaba sobre todo era el día a día, la psicología de cómo podría ser todas estas personas y sobre todo a nivel íntimo, a nivel familiar, ¿no? Cómo te llevarías con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, con tus hijos, si conseguimos esto de mantenernos siempre jóvenes y vivir no solo varias décadas, sino vivir cientos de años o incluso milenios. ¿Y cómo fue construir la psicología de estos personajes que han vivido tanto tiempo? Porque claro, buena parte empieza en la prehistoria. Uno de los personajes dice, yo siempre voy a ser un hombre prehistórico. ¿Qué retos has encontrado a la hora de humanizarlos y actualizarlos? Pues sobre todo plantearme que eran como exactamente igual que nosotros, pero que habían nacido en distintas culturas. Me obsesioné mucho con leer libros académicos que hablasen del día a día. Por ejemplo, si ponían un personaje nacido hace 1000 años en Dinamarca, pues lo que hacía era viajar a esa zona, Noruega, Suecia, donde quedaban vestigios vikingos, y leer mucho acerca del día a día de los vikingos. Es decir, no solo los hitos políticos y los hitos históricos, sino que comían, pues básicamente cuando navegaban, cuando empezaban las racias en verano, que era cuando los fiordos comenzaba el deshielo y ya podían sacar los barcos y demás, pues se pasaban meses y meses comiendo una especie de carne, pues como la mojama. Además se la comían a mordiscos, sin más, ¿no? Eso y demás, ¿no? Pues ese tipo de detalles eran los que me obsesionaban, ¿no? Cómo era el día a día, cómo vestían, a qué olían las calles, qué sonidos, ¿sabes? Cuáles eran las melodías medievales que se escuchaban por los caminos y en las plazas, ¿no? Es decir, ese tipo de detalles eran los que acababan dándome la psicología de cada uno. Imagino que conoces la película Man from Earth de Jeremy Bixby, que aquí somos devotos, en este programa devotos de esa película, porque plantea un supuesto de esa naturaleza que ocurriría si un hombre consigue sobrevivir al paso de los siglos y los siglos. Y yo te pregunto, ¿cómo te imaginas tú, cómo sería ese ser humano hoy día? ¿Qué sería un cúmulo de conocimientos? ¿Sería una persona ilustrada? ¿Sería un terrible ser humano? ¿Cómo lo imaginas? Pues eso es lo que explica precisamente la saga, es decir, cómo serían. Lo que me planteé son distintos puntos de vista, es decir, está la persona que está fosilizada, que es Nagorno, pues sí, una persona que nace en una cultura escita, que es una cultura nómada de las estepas ucranianas hace 3000 años, era una cultura muy muy violenta, donde cogían a los enemigos y les cogían el cráneo, lo vaciaban y lo convertían en un cáliz, en una copa y lo doraban, es decir, lo cubrían de oro y lo tenían pues como gran trofeo, y era una cultura que obligaba desde niños a tener sus bautismos de sangre, ¿no? Pues pensé que esa persona me vendría muy bien para ser un poco el antagonista de la familia. La persona fosilizada en esa primera cultura tan violenta, que por mucho que viva 3000 años, no se adapta al presente, no se adapta a las democracias y no se adapta a lo que todos hemos crecido en nuestra cultura actual, que es respetar la vida del prójimo, ¿no? La vida del prójimo le trae sin cuidado, ¿no? Sin embargo, otros sí que se han ido adaptando, no son fósiles, se han ido adaptando pese a que han nacido también en épocas muy violentas, pero se han ido adaptando a los tiempos, sobre todo para encajar y para sobrevivir, para pertenecer y para poder ganarse la vida, ¿no? Es decir, que cada uno de los personajes longevos de esta familia lo que hacen es mostrar una manera de vivir siendo longevo,
Y eso era lo que quería mostrar, no solo un personaje, sino una miríada de personajes y que cada uno nos mostrase las elecciones que tienes, ¿no? Cuando llegas a vivir muchos años. Estamos hablando con Eva Sáenz de Urturi, de esta trilogía, de esta saga de los longevos. Clara. A mí una cosa que me llama mucho la atención y quería hablar contigo es que muchos escritores hombres como Neil Gaiman, Terry Pratchett, George Martin o Brandon Sanderson, que trabajan la fantasía igual que tú, pero solo a las mujeres se las encaja en el género de romantasy, a ellos no. ¿Por qué? ¿Qué opinión o qué reflexión tienes tú a este respecto? Bueno, discrepo mucho de algunas cosas que has dicho en la premisa, por ejemplo, que yo escribo fantasía. O sea, ninguno de los lectores que han estado insistiendo en que se cerrase la saga estos 12 años, ninguna de esas reseñas estos 12 años ha tildado el libro de fantasía. ¿Sabes? Han sido, cuando se ha hecho la promoción de la novela por parte de periodistas que no se habían leído la novela, que lo tildaban de fantasía, de seres fantásticos, cosa que ha desvirtuado mucho la saga y ha hecho que mucha gente no se acerque a la saga pensando que son novelas de fantasía, ¿sabes? No, son novelas muy realistas y que lo que hacen es estirar una premisa. Y si esto fuese real en el futuro con la ciencia, es decir, tómatelo como una distopía o como una utopía en base al personaje que elijas, ¿no? Pero en ningún caso estoy escribiendo novela fantástica, ni tienen superpoderes, ni hay ningún elemento mágico. Y respecto a la pregunta que decías de si a las mujeres se nos encasilla de una manera de romantasy, no romantasy, también sucede con otro tipo de narrativas. Por ejemplo, Isabel Allende siempre dice que sus novelas, por ser mujer, se tilda de literatura femenina y de novelas románticas. Sin embargo, si tú te lees, por ejemplo, Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, que es una novela romántica de arriba abajo y que el eje es el amor y de hecho cae en tópicos y en tropos románticos muchísimo más cursis en muchos casos que cualquier novela de Corín Tellado, pero es un hombre, ¿sabes? O El amor en tiempos de cólera, etcétera, etcétera, no es un hombre enamoradísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hombre y se considera que lo que los hombres hacen es gran literatura, es decir, normalmente en este oficio, como en tantos otros, el hombre es la unidad básica del oficio y las mujeres somos un género. Cuando se habla de literatura femenina se habla como género o subgénero, cuando somos la mitad de la humanidad. Sin embargo, no se habla de literatura masculina. Nosotras en todas y cada una de las entrevistas nos hacen una pregunta de género. Oye, siendo mujer como el que me acabas de hacer ahora. Sin embargo, a los hombres en sus entrevistas, a los hombres escritores, se les pregunta íntegramente por su obra. No se les pregunta por el tema de género, con lo cual ellos tienen mucho más espacio. Si cada entrevista son 10, 15 preguntas, todas son de su obra y se les juzga en base a su obra. A nosotras no, siempre tenemos que hablar de género. Si eres mujer, es bastante común que te pregunten cómo concilias, cómo llevas los viajes si tienes hijos. Todos mis compañeros Premios Planetas tienen los hijos de la misma edad que yo y jamás les han hecho, además hablando con ellos y consultándolo, se quedaba muy ojiplático diciendo, a ti te preguntan que cómo concilias, pero bueno, eso es una falta de respeto, tal. A vosotros no, jamás nos han preguntado por nuestros hijos y cómo conciliamos y cómo estamos fuera con, ¿sabes? Es decir, que eso es algo, ¿sabes? El tema del género es algo muy presente y que siempre estigmatiza a la mujer profesional siempre, ¿no? También me sucedía cuando era directora de óptica y siendo mujer con 27 años estaba al frente de 14 ópticas y con 50 y pico personas, ¿no? También el tema de género estaba muy presente, ¿no? Menos mal que la pregunta te la he hecho Clara, porque si te la llevo a hacer yo si me da igual quién la haga. Estaría asustado. A veces, pero no, se ha entendido bien el espíritu, pero como somos bastante combativos... Sí, lo entiendo. Como somos bastante combativos aquí en materia de género también, por eso me permito la broma. Oye, ¿qué es lo que más te sorprende o te emociona de las reacciones de tus lectores hacia la saga? Cuando estos días han escrito, los primeros que ya se lo han leído y tal... el sentir que están emocionadísimos, o sea, gente que te escribe diciendo ahora mismo estoy llorando o estoy temblando, me he cogido un día de trabajo porque necesitaba leérmelo el mismo día 18 y tal, ¿no? Es decir, el ver realmente
que para muchos te hablaban después del vacío, ¿no? De decir, ¿y qué hago yo ahora después de esperar 15 años? Ahora ya sé cómo termina y ya has dicho que no vas a escribir más historias de longevos y no lo voy a hacer. El vacío que les ha quedado después de no volver a saber nada más de los personajes, ¿no? Es decir, el ver que ha impactado de manera positiva en tantas vidas durante 15 años estos personajes y que no los han olvidado y que ha sido por su empeño porque los he vuelto a reeditar y después terminarla, esto es lo que más me impacta, ¿no? El ver digamos sus reacciones tan emocionales. ¿Y cómo tomas la decisión de, bueno, este es el final del camino? No voy a seguir con esto, decías además con mucho aplomo, con mucha contundencia. Es Sí. una decisión también importante porque uno puede quedar atrapado también por el enorme éxito que ha tenido, también la orfandad que provoca en la gente que dices que se retrata. Ujú. ¿Cómo tomas la decisión? ¿Por qué? ¿Cuál es un poco lo que te impulsa? No, porque siempre fueron tres, es decir, siempre fue planteamiento, nudo y desenlace, ¿sabes? Cada una de las novelas y tenía ese cierre lógico, es decir, la última, El camino del padre, es guerra abierta con la otra familia que les persigue y ellos tienen que arreglar sus duelos, sus diferencias, sus traumas y encararse todos a la verdad, ¿no? Es decir, enfrentarse cada uno de ellos, padres a hijos, madres a hijas, hermanos con hermanos, etcétera, etcétera. Y ese es el cierre. O sea, para mí, desde 2014, que tenía ya resuelta la novela, tenía muy claro que el cierre era ese. Y si la saga de los longevos fuera adaptada a cine o televisión, como ya se han adaptado otros libros tuyos, ¿cómo te gustaría que se representara visualmente? ¿Tienes actores en mente o es algo que no te has planteado? No, si algo tengo claro es que jamás llevaré a Wow. Saga de los longevos al audiovisual, y te explico por qué. Es una trilogía que está plagada de flashbacks históricos de distintas épocas de la historia, desde una glaciación prehistórica hasta el mundo perdidísimo del que se tienen pocos vestigios materiales, como es la cultura de los escitas. Pasando por, no sé, el viaje de los padres peregrinos. Imagínate el presupuesto para recrear pues un barco del siglo XVII cruzando el océano y llegando a Massachusetts y demás. Es decir, hay tantos flashbacks históricos que el presupuesto es inviable, desde luego en España, pero es que incluso si nosotros fuésemos norteamericanos, estuviésemos hablando ahora mismo, sería un presupuesto inmenso para un Netflix o para cualquier productora. Es decir, nunca he visto para nada viable que pueda llegarse a hacer cine o serie, ¿sabes? Ha habido adaptaciones recientes, la de 100 años de soledad, desde la perspectiva de un escritor. No sé si has tenido la oportunidad de verlas, de ver algo relacionado, Sí. de ver el tipo de adaptación. Desde la perspectiva de un escritor tan reconocido como tú, ¿cómo ves ese salto así en ese, por ejemplo, en concreto? Pues es complicadísimo para los escritores, y te explico por qué. Somos el rostro visible de un proyecto que ya no es nuestro, ¿sabes? Porque entran los guionistas, entra la visión del director, entra sobre todo el punto de vista del productor, que es quien decide, entra desde algo tan superfluo, pero que te echan en cara, como es el peinado que ponen a los personajes. O sea, yo llevo 7 años recibiendo mucho hate de decisiones, no solo que yo no he tomado por ejemplo, la película El silencio de la ciudad blanca, sino que me pasé 2 años diciendo explícitamente a guionistas, al productor, etcétera, etcétera, por favor, no cambiéis esto, que a los lectores no les va a gustar. O sea, si algo ha gustado, ¿por qué cambiarlo? Si algo está bien, ¿por qué repararlo, no? Y después, o sea, la situación de recibir tú todo el hate, no el director, no el productor, no esto, desde la decisión del casting, que no tienes nada que decir, porque eligen a quienes eligen y ya está, aunque tú estés en contra, aunque digas que no, ¿sabes? Y tú luego te llevas todo el odio y el reproche infinito, es decir, no para nunca. O sea, quiero decir que yo la última novela, que no tenía nada que ver, que era Los hijos de Adán, pues la mitad de las preguntas cuando hacía las presentaciones en distintas ciudades, la mitad iban para reproches de la película, una película de hace 7 años,
¿sabes? Por mucho que explicases lo que os estoy explicando ahora, esas personas insistían, necesitaban un culpable y estabas tú delante, ¿sabes? Entonces para nosotros es muy duro, claro. Sí, es algo parecido a lo que nos contó Saramago después de la adaptación al cine de Ensayo sobre la ceguera y de cómo fue recibida la película, y a pesar de que son productos maravillosos, pero alguien escribía el otro día, por eso te lo preguntaba, porque me hacía pensar en esta reflexión, alguien escribía, me han robado Macondo, porque Macondo existía en mi imaginación y de pronto, vale, lo han ilustrado muy bien, pero me lo han robado. Me han robado los personajes, me han robado la novela, ¿no? Sí, es así. En este caso, bueno, Gabriel García Márquez siempre se negó a que han sido los hijos, ¿no? Siempre se negó precisamente por eso, a que se le... Lo mismo pasó Carlos Ruiz Zafón, que también estaba en el mundo del cine, que era guionista, siempre se negó a que sus libros de La sombra del viento y su tetralogía fuese llevada al cine, precisamente por eso no quería que nadie pusiese piel a esos personajes, ¿no? Eva, estaba hablando antes con Clara precisamente de que has hecho una referencia a tu proceso vital, porque tú fuiste hace unos años licenciada en óptica, en optometría, eres una escritora reconocida mundialmente ahora. Esa transición, ese paso, ¿tienes recuerdos de ese paso, de ese salto? Es que no es un salto, o sea, a la gente le gusta mucho estas historias de positividad tóxica. Sí, a mí me encanta. Puedes, bueno, no sé si tanto, pero... Si trabajas de tus sueños nunca tendrás que trabajar, no. Escribir una novela tras otra, 10 novelas y publicarlas en 11 años, es una carga de trabajo que nadie puede imaginar si no está en mi despacho, ¿no? Y bueno, hacer estas promociones larguísimas de estar 3 meses firmando en todas las ciudades de España, pues imagínate, el cuerpo después de 11 años es un cuerpo mucho más cansado que si hubiese seguido graduando en mi gabinete, obviamente. O sea, entonces nunca hay un de repente, no hay un de repente. O sea, yo autopublico la saga de los longevos, triunfa. Después hay un contrato con una editorial, después se publica en papel, después firmo para Pasaje a Tahití, después empiezo a escribir Los hijos de Adán, y entonces, después de 2 años intentando compaginar un trabajo en la universidad y una segunda carrera, digamos, que es la de escritora, imagínate la de los que metí ahí, ya era totalmente incompatible, ya podía vivir de esos libros y ya me cojo con toda la cautela del mundo una excedencia. Es decir, obviamente tienes una edad, vivimos en un mundo capitalista en el que hay que pagar la hipoteca y la guardería de tus hijos, no puedes pegar el salto y dejarlo todo tal. Yo siempre he sido una persona con los pies muy en la tierra, y segundo, el mundo ya te pone los pies en la tierra, ¿sabes? Es decir, no puedes pagar una hipoteca con 200 likes, ¿entiendes? No, sí, desde luego, es indudable. No hay un de repente, es decir, hay una toma de decisiones siempre responsable y consciente, y siempre hay un camino de vuelta, en el sentido de que siempre puedo volver a la universidad porque tengo una plaza fija, y siempre puedo volver a ejercer como ejecutiva y como óptica, y siempre puedo volver a montar una óptica. Es decir, que obviamente siempre he saltado con mi propia red, y eso también decía esta Virginia Woolf, es importante lo de una habitación propia, y también una cuenta corriente propia. Es decir, es importante todos estos saltos que se hagan con red. Y cuando la gente dice, Eva, ¿lo dejarías todo por tus sueños? ¿Me animas a que lo deje todo y sea escritor? Ni de casualidad, no lo dejes todo. O sea, que, por favor, o sea, es un pase al infierno. No. Sí, es lo que te digo. Sí, era un poco por los dos universos tan diferentes que, pues desde la optometría al universo de la escritura, porque evidentemente es un trabajo largo, costoso, de años de enfrentamiento. ¿Cómo se sigue escribiendo tras un éxito literario? Has tenido mucho éxito tanto con El silencio y la ciudad blanca o cuando ganaste el Planeta en 2020 con Aquitania. ¿Sientes vértigo al decir, ¡buah, está la vara tan alta, cómo consigo mantenerla ahí, o lo llevas de manera natural? A ver, la presión siempre existe y siempre es externa. Es decir,
hay una presión, y es obvia y es real, por parte de los lectores, que cuando terminas una novela, en cuanto ellos la leen en 2 días, pero tú no puedes escribir 500 páginas en 2 días, ¿sabes? Hay una presión poco realista y muy de inmediatez de ¿para cuándo la siguiente? Y también por parte de prensa, es decir, lo normal es que tú publiques una novela y en la promoción, en todas y cada una de las entrevistas, una de las preguntas sea ¿para cuándo la siguiente? ¿Cómo haces entender, porque nadie quiere, que bastante tienes con haber terminado una novela exhausta, que bastante tienes con sobrevivir a la gira, ¿sabes? A base de migrañas, a base de rezar porque el día siguiente seas una persona funcional, como para estar hablando de una novela que ni siquiera existe en tu cabeza porque no ha habido tiempo de descanso real. Y entonces siempre ese argumento de la gente que no escribe, que no es escritor, pero eres escritora, algo tendrás en la cabeza. Te dan ganas de, ¿sabes?, de cometer algo. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, ¿tú qué sabrás? O sea, por el hecho de dedicarme a esto no significa que mágicamente todos los días de mi vida tenga la siguiente historia, ni ganas de escribir, ni nada. O sea, no, es que has nacido con imaginación. No, yo me siento y empiezo a hacer croquis y empiezo a hacer lluvias de ideas para sacar la siguiente escena o para saber cuál es la premisa dramática de la siguiente novela, ¿sabes? Eso de que surge, eso de que es que tienes imaginación, es que eso de que es innato o de que la musa te trata bien, son idealizaciones que me parece que son muy tóxicas y que sesgan muchas carreras incipientes, porque piensan, ay, no soy escritor si todos los días me apetece escribir, o no soy escritor si no me apetece escribir una novela tras otra. Es que no se trata de eso, ¿sabes? Bueno. Entonces yo siempre estoy en contra y sé que voy en contra de la narrativa, ¿sabes?, idealizada de lo que supone ser escritor, ¿no? Bueno, y que los periodistas somos un poco lo peor también, pero es lo malo que tenéis cuando os convertís en patrimonio de los lectores y de los ciudadanos. Bueno, es la saga de los longevos de la extraordinaria Eva Sáenz de Urturi. Eva Sáenz, en nombre de los oyentes de La Cafetera de Corazón, muchísimas gracias por atendernos. Nada, un placer como siempre. Un abrazo, Eva. Un abrazo. Bueno, pues siempre es buen momento para hablar con nuestro Pachi Freites. Pachi Freites, buenos días. Hola, buenos días. Qué ilusión me hace volver a casa. Pero es que soy un cafre, Pachi, porque hace unas semanas me enteré de que Pachi Freites estaba actuando en Madrid o en teatro Casa de Muñecas. Me dijo además, vente un día para acá. Y dije, no, el que se va a venir eres tú a hablar en La Cafetera. Y lo teníamos así pendiente porque estaba en el Teatro Fernán Gómez, con un estreno muy apoteósico, todo el mundo ha elogiado mucho el papel de Pachi, y yo, pues con eso de que vas dejándolo pasar, pensando que estas cosas son eternas, y de pronto le llamo y le digo, oye, Pachi, vamos a hablar en La Cafetera. Y me dice, pero acabo de terminar precisamente esta semana. Y digo, pero va a haber algo de gira, quedan todavía algunos bolos para después de verano, sí, de esta Casa de Muñecas, ¿no? Sí, eso es. Sí, todavía queda algún bolo. Sí, creo que hasta febrero, marzo del 2026 todavía quedan bolos. Pero me da igual porque siempre es una buena excusa para charlar contigo, que siempre es un buen momento para hablar un poquito, y como formas parte del universo de la familia de La Cafetera, de los oyentes de La Cafetera, pues me siento como en casa de charleta, porque además luego a lo tonto estoy hablando con Pachi y digo, joder, pero qué mala tal. Dice, no, lo que pasa es que ahora estoy ensayando otra cosa, que esto es un poco la azarosa vida de los actores, que lo mismo estás en una etapa de relajo y tranquilidad, que lo mismo estáis atareadísimos. Ahora vas a actuar en el Festival de Mérida, ¿no? Exactamente, vamos a hacer una Electra para el Festival de Mérida. Justamente los mismos actores que estamos en Casa de Muñecas, más Elisa Matilla, que se ha incorporado al reparto, que hará Clitemnestra, y Nacho Machi, que, bueno, primo de Carmen Machi, que es un pianista extraordinario, y bueno, pues empezamos un reparto fantástico. Wow, un clásico, Electra.
que busca vengar la muerte de su padre, asesinado por su madre y por su amante. Y, eso es. Y entonces es un clásico, y además hacerlo en Mérida en ese momento también es bastante flipante, ¿no? Porque sí que es como el retrato del teatro en su más pura esencia, Pachi. Hombre, actuar en el Festival de Mérida es una cosa que todo actor debiera poder hacer por lo menos una vez en su vida. Porque salir ahí en esas piedras milenarias delante de 3.000 y pico espectadores, hostia, impone muchísimo, muchísimo. Es un sitio increíble y ya te digo que es una cosa que hay que vivirla para entenderla. No, estoy viendo las imágenes, que yo no he estado nunca, ¿te lo puedes creer? En el Teatro de Mérida. Sí, pues mira, ahí tienes un buen plan para este verano. Es un planazo total, o sea, verse una representación allí, pues claro, es la raíz pura del teatro, la esencia más histórica, tiene que ser de una energía absolutamente bestial, ¿no? Y luego, en términos de como actor, representar allí te supone alguna dificultad, porque no sé muy bien cómo funciona. Supongo que ahora técnicamente también pues llevaréis algo de megafonía, a lo mejor no lo sé, ¿cómo? Sí, bueno, a ver, es que hacer una función en Mérida es una cosa gansa. Primero porque el escenario es enorme. Y segundo, porque te pegas una paliza enorme para hacer 5 funciones. Hay muchos espectáculos que prácticamente se hacen en Mérida y mueren ahí. Claro. Nosotros tenemos un par de bolitos después y depende, si la función va bien en Mérida, pues a lo mejor sale algún bolo más. Pero los espectáculos de Mérida son esos espectáculos que se hacen y mueren allí, pero te pegas una paliza tremenda para... Además, es que tú piensa una cosa, tú esto lo ensayas todo en la sala de ensayos y luego viajas a Mérida, tienes un día para implantar la escenografía, otro día para ensayar y al día siguiente patatún, estreno con 3.000 y pico personas. Wow. Claro, porque además te requiere, es un ejercicio, supongo que bueno, ensayas, tú ya tienes mucha experiencia, ya son muchos años, has hecho mucho teatro y tienes pero claro, no es lo mismo en la sala de ensayo que después en el espacio exacto que vais a ocupar y luego ya no te digo con todo lo que significa que el público esté delante, ¿no? Claro, porque lo normal es que en la sala de ensayo lo tienes todo y ensayas con todo desde el principio. Pero claro, nosotros no. Nosotros vamos de allí, vamos a un teatro que es tremendamente brutal de grande y en un día de ensayo te tienes que adaptar. Es una cosa tremenda. Además que es una cosa muy curiosa porque, claro, allí se ensaya por la noche, allí todo se hace por la noche. Los técnicos montan por la noche porque de día hace tanto calor que no se puede estar allí. Claro. Entonces las funciones empiezan a las 11:15. Es que no se puede hacer antes. Pero es un buen plan, porque la gente va a cenar, la gente sale por ahí, se toma una cervecita, luego cena, y después de cenar ya tranquilamente te vas al teatro a ver tu función. Y luego te tomas una copita. Joder, un planazo. Claro, no, me parece un auténtico planazo. Oye, y de todas maneras, claro, luego después del verano vuelves con algún bolo que os queda también de la Casa de Muñecas, que el que estabas interpretando. Sí, esta Casa de Muñecas que me decías, claro, es un alegato de empoderamiento de la mujer. Dice que tiene el portazo más famoso del teatro, ¿no? Sí. La verdad es que es realmente curioso que pensar que esta obra se escribió hace 150 años. Henrik Ibsen, el autor, en realidad lo que hizo, no solamente con esta función, sino con muchas más de las que escribió, lo que hizo fue dinamitar y señalar con el dedo a la burguesía de su época. En este caso fue además que es muy gracioso que sea un hombre el que haya escrito una función así. Y la historia de una mujer que lleva casada con su marido de toda la vida y van apareciendo personajes en su vida y poco a poco se va dando cuenta de que todo el mundo la ha utilizado, de que toda la vida ha estado bailando al son que le han marcado y llega un momento en el que dice a la mierda y lo deja todo. Deja a marido, hijos, todo, lo deja todo, agarra la puerta y se va.
Wow. Y tú imagínate esto hace 150 años. Fue una conmoción. Claro, total. Cosa que fue una conmoción. Es verano de teatro, también de festivales, para los actores también es un momento muy importante y luego continúa a la vuelta del verano. Oye, qué bien, Pachi, pues me alegro un montón de que estés tan atareado. Y a ver si un día nos vemos despacito, ojalá tener la oportunidad de verte otra vez sobre el teatro, porque la verdad es que cada vez que he ido ya sabes que me ha encantado, que hemos alucinado en colores, que hemos disfrutado muchísimo. Sí, ojalá. Viéndote Ojalá sobre tengamos, las tablas. y a ver si me paso yo un día también por ahí a veros. Yo tengo muchas ganas. Esto tú ya sabes que es tu casa, o sea que aquí te esperamos con los brazos abiertos y con el café calentito. Lo sé, Fer, lo sé. Pachi Freitez, cuídate mucho, buen verano, disfruta. Vale, igualmente, un abrazo muy fuerte. Peggy 18. ¡Ay, los videojuegos! Tiempo para hablar de entretenimiento digital, siempre de la mano de algún oyente que nos hace de guía a través de esta nueva forma de entretenimiento. Señor Don Bartu, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Encantadísimo, como siempre, de estar aquí. Y esta vez, os traigo noticias fresquísimas para estos días de tanto calor que estamos teniendo. Me has pillado en medio de una jugada al Indiana Jones, que ya te comentaré porque voy avanzando ahí en la historia. Ahora me estoy enfrentando a un gigante que no hay Dios que lo tumbe. Pero, en fin, vamos a hablar de novedades porque el Indiana ya fue estrenado este año, pero se han presentado algunas novedades para la próxima temporada en el E3, que en realidad no es el E3, que sustituye al E3, pero el gran festival del universo de los videojuegos donde se presentan algunos títulos y hay algunas novedades alucinantes, ¿no? Sí, efectivamente. El E3, que evidentemente, como tú dices, ya no existe. Recordemos, el E3 era un poco el acrónimo de Electronic Entertainment Expo y era y fue durante muchos años, desde el año 95 hasta el 2021 prácticamente, uno de los eventos de referencia sobre el mundo de los videojuegos anuales, junto con los Game Awards, que todavía persisten, evidentemente. Y su cierre tuvo que ver, en parte influido por la pandemia, como es lógico, porque muchas empresas de videojuegos, muchos de los grandes nombres, vieron que no necesitaban de esta plataforma para dar a conocer sus videojuegos y podían montarse sus propios eventos por su propia cuenta y a través de streaming y demás. Y luego, porque también con el tema de los expositores y demás hubo como bastantes discusiones. Entonces, el E3 como tal, como evento, acabó, pero continúa la tradición de llamar este momento del año, de mediados de junio, como el E3, porque así es como la gente popularmente, dentro del argot del mundo de los videojuegos, lo seguimos llamando, ¿no? A este momento del año donde las grandes firmas de los videojuegos presentan algunas de las novedades más gordas del año. Algunas de ellas son muy chulas. He visto, me hacías una relación de algunas, por ejemplo, el Death Stranding 2. Sí, el Death Stranding 2. Tenemos aquí la secuela de esta nueva saga firmada por el genio de los videojuegos japonés Hideo Kojima, el cual, estuvo presente precisamente en uno de estos eventos que han tenido lugar a mediados de junio, que es el Summer Game Fest, y él estuvo presente en este evento, en la presentación de este juego, en el cual, pues nuestras queridas y queridos oyentes que nos estén escuchando ahora mismo podrán disfrutarlo ya, porque este juego ha salido en el momento que se esté emitiendo esta sección, pues ayer mismo. Y esta es la segunda parte de una saga, la cual, su primera parte ya dio mucho que hablar, porque yo no sé, Fer, si has jugado alguna vez al Death Stranding o te has acercado a él de alguna manera. Pues mira, lo tengo instalado, lo compré, empecé a jugar, me habían dicho que era una auténtica pasada de juego,
Pero así como la primera historia me sorprendió, me pareció muy llamativo, que tienes que llevar el cuerpo de la madre científica, en fin, una cosa para que sea enterrada decentemente y tal, una cosa bastante llamativa, pero luego no consiguió engancharme. Y sin embargo tengo súper buenas referencias, todo el mundo me dice que es una pasada, pero no sé si no le he dado la oportunidad suficiente. Yo personalmente no he podido jugarlo, solamente he podido ver gameplays y demás y streamers jugando al juego, pero hombre, honestamente ahí se nota que Kojima ha dado rienda suelta a su imaginación y un poco también, porque de no decirlo, sus locuras personales, porque la verdad es que el juego tiene en sí, a ver, es una maravilla, pero sobre todo a nivel técnico y a nivel visual, o sea, los gráficos son increíbles, pero también lo que es la historia tiene un trasfondo detrás y una serie de capas que la hacen tremendamente compleja y un poco bizarra también, la verdad. No, y tenemos, bueno, ahora esta segunda parte, la cual pues repite Norman Reedus. Bueno, no es Norman Reedus, es el personaje principal, pero bueno, eso es una de las cosas por las cuales la saga Death Stranding también se ha dado mucho a conocer, por haber hecho uso de esta técnica del motion capture, ¿no? Para capturar los movimientos y las facciones de algunos actores pues de gran prestigio dentro de Hollywood, como es el caso de Norman Reedus, que es uno de los actores estrella, si no el actor estrella de la conocida serie The Walking Dead. Y en esta entrega, bueno, pues encontramos a otros actores como Léa Seydoux, que ya estaba en la anterior entrega, Elle Fanning, en fin, muchos otros. Y bueno, está yo personalmente tengo mucha curiosidad por ver las reacciones que va a tener la comunidad gamer alrededor de este juego y a ver qué da. Oye, veo también que se ha presentado el Deadpool, pero en versión VR, ¿no? Sí, un videojuego de Deadpool que ha sorprendido bastante. Y es un juego que va a salir directo para las MetaQuest, para las MetaQuest, el modelo 3 y el modelo 3S. Yo personalmente no voy a poder jugarlo porque justamente tengo el modelo 2. Pero la verdad es que pinta muy bien. O sea, un juego de realidad virtual en el cual podremos encarnar al mercenario Bocazas más conocido del universo Marvel. Un juego que por el tráiler ya nos da pistas de que va a estar lleno del típico humor de este personaje, de romper la cuarta pared y demás. Así que sí, tiene muy, muy buena pinta y bueno, sorprende mucho que hayan hecho una apuesta de hacer un juego de VR de este personaje. Yo hasta que no lo vea, igual luego me sorprende muchísimo, pero el Batman, por ejemplo, que venía con las gafas, con las MetaQuest 3S, y no me sorprendió nada. De hecho, lo dejé a la mitad, no me gustó nada. Estoy súper desconectado de ese juego. Y ha habido otros que me han impresionado, que me han gustado. Pero oye, también el Resident Evil, ¿no? Sí, nueva entrega de la saga Resident Evil, una de las sagas de juegos de terror más longevas que han habido, desde mediados de los años 90, que comenzó esta conocida saga de videojuegos de survival horror, que es como se llama este género, y que ha tenido, pues numerosos spin-offs, recuelas, precuelas, remasterizaciones. Han sido muy conocidas los remakes que han hecho muy recientes tanto del 2 como el 3, que le dieron un lavado de cara, porque claro, originalmente esas dos entregas salieron para la Play 1 y en fin, el tiempo las han hecho envejecer bastante mal y los remakes que hicieron, la verdad es que fueron una auténtica pasada, porque realmente parecía una película de terror de altísimo presupuesto. Y bueno, precisamente creo, si no me equivoco, fue también precisamente en este Summer Game Fest que se reveló el primer tráiler de este Resident Evil 9, Requiem, es su sobrenombre. Y bueno, ya el tráiler nos da, pistas de que este va a ser un juegazo increíble, que va a continuar, urdiendo ahí un poco y tejiendo un poco más la historia de este universo en el cual tenemos a esta corporación llamada Umbrella y demás. Y la verdad es que yo personalmente, aunque no soy mucho de jugar a juegos de terror, pero este en concreto
me encantaría jugarlo porque tiene una pinta brutal. Sí, yo no he jugado a ninguno de ellos, fíjate. Y ahora que estoy viendo las imágenes de lo que me has enviado, la verdad es que tiene bastante buena pinta. O sea, lo que veo es que es increíble el salto que han dado, que están dando los juegos. Y yo no sé si son simplemente las cinemáticas, ¿no? Porque al final no deja de ser un tráiler. Pero es una auténtica pasada. Tiene muy buena pinta, sí. Pero yo no lo conozco, no he jugado. Oye, me has enviado una cosa que me tiene loco. Un simulador de escape del Titanic. Donde, bueno, vemos imágenes interiores del Titanic y estoy viendo unas imágenes que te parecen calcadas del barco, calcadas de la película e incluso el choque con el iceberg. No sé si esto es de verdad un videojuego que van a presentar o si es una simulación que ha hecho alguien, pero tiene una pinta que te pasas. Pues sí, es un tráiler que ha estado circulando estos días y que ha dado muchísimo de qué hablar. Pero tengo que decirte, Fernando, para tu desilusión, que este es un juego fake. Fíjate que cuando he visto el agua, digo, uy, esto tiene pinta de más de montaje de vídeo que de juego de ordenador. Bueno, y si te fijas en pequeños detalles, por ejemplo, en las caras de las personas que circulan por el barco, o incluso cuando vemos la cubierta de a bordo, vemos gente caminando, pues tienen, no sé, como que les pasa algo raro, ¿no? Y bueno, efectivamente, este es un tráiler que se ha hecho generado por IA, con lo cual, pues bueno, esto era algo que quería traer a la sección, porque ya digo, ha creado muchísima sensación por redes y mucha gente se está preguntando, decir, bueno, aunque sea IA, esto va a ser algo que se va a hacer, porque en principio sí que hay un desarrollador detrás. Lo que pasa es que la empresa desarrolladora que hay detrás no parece demasiado de fiar o que tenga una marca muy reconocible, con lo cual, bueno, pues mucha gente se está preguntando hasta qué punto es fake, hasta qué punto es una estafa o hasta qué punto es algo que, bueno, que quizás dentro de un año lo veamos hecho realidad, porque de hecho este juego figura dentro del catálogo de la Play Store, de la tienda online de la PlayStation 5. Ajá. Con lo cual, claro, esto está generando bastante confusión. No obstante, bueno, sea fake o no, el concepto en sí es brutal. No me dirás que no, Fernando, porque poder jugar, y si además fuera en VR con sí, estos gráficos, sería la leche. Sí, tendría un rollo bien divertido, pero claro, sí, con estos gráficos sería la pera. Pero bueno, ahí está la cosa. Oye, pues a lo mejor algún estudio le da una buena idea y hace algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que solo para huir del Titanic no sé si es buena idea, pero bueno, oye, ha abierto un mundo de especulaciones. En fin, bueno, don Bartu, oye, pues muy interesante estas novedades, esperaremos a que salgan. Gracias, cuídate. Pues sí, y Fernando, ya una última pincelada, simplemente una pequeña recomendación para nuestras y nuestros queridos oyentes. Si queréis todas y todos estar bastante al tanto de las próximas novedades en videojuegos que se van aconteciendo y demás, os recomiendo una página web que se llama 2025.gamesrecap.io. Es una página, bueno, hay miles de páginas de web para poder ver cuáles van a ser las próximas novedades, pero esta en concreto podemos encontrar, y precisamente en esta dirección que doy, podemos encontrar cuáles van a ser estas próximas novedades que vamos a poder tener dentro de 2025, y con esto nos vamos a poder hacer una idea de lo inmensamente grande que es el mundo de los videojuegos y la cantidad de novedades que tenemos prácticamente cada semana. Bartu, gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, Fernando, y a todas y todos nuestros oyentes. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos.
Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Bueno, pues es martes, ya sabéis que los martes hablamos de series de la mano de Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, una semana de orgullo. Claro, es una semana muy especial donde las series tienen mucho que decir porque han contribuido a la normalización del respeto a las diferencias, a la identidad sexual, y en eso las series españolas además han sido bastante pioneras, ¿verdad? Sí, yo creo que una de las cosas muy interesantes de ver si vamos a mejor o a peor en todos los países, pero en concreto en el nuestro, la evolución social siempre tiene que ir acompañada cuando se produce pues del reflejo en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que estos días se está hablando mucho también de cómo hemos mejorado y cómo están en riesgo muchos de los derechos del colectivo LGTBI, y yo creo que muchas veces sí que ha habido un reflejo negativo y ahora un poco más positivo de ese tema en los medios, ¿no? Pues, por ejemplo, desde el término maricón no lo oyes ahora en un informativo, ¿no? En un programa, y, por ejemplo, si revisas el archivo de las encuestas de calle de entonces, de hace, pues, no sé, 20 o 30 años, era muy habitual, ¿no? Y luego, como decimos, las series, desde luego. Yo la que más recuerdo, que es con la primera que quiero empezar, en el caso de España, es Aída, lógicamente. En Aída hay varios personajes, por un lado los que desprecian ese mundo y por otro lado los que lo reivindicaban, ¿no? Y siempre pienso en Eduardo Casanova, que empezó siendo un crío y que se ha convertido también en un icono precisamente por su activismo, pero que ya en la serie reflejaba un personaje, que luego en la vida real lo es, homosexual. ¿Qué pasa? ¿Te da corte que nos vean? ¿Eh? No, hombre, no, ¿qué dices? No. Lo que pasa es que a veces me tengo que hacer de rogar, Chemi, que los hombres vais a lo que vais. Ah, es por eso. Sí. Entonces no te importa que te bese delante de tu padre, ¿no? Pues lo sabía, te avergüenzas de lo nuestro, ¿no? ¿Qué? No. Bueno, sí, Chemi, pero es que esto es muy difícil, entiéndeme. Mi padre no sabe que entiendo y tengo miedo a que no me entienda, ¿me entiendes? Mira, yo quiero ir al cine contigo, pasar de la mano, besarnos, sin tener que mirar a los lados. Bueno, salvo al cruzar una calle. Y si tú no puedes hacerlo, igual es que no quieres estar conmigo. Un montón de cosas que luego la sociedad ha ido interiorizando y ha ido aceptando con normalidad, pero ha sido gracias a la serie. Se puede decir que Aída fue una de las pioneras, ¿no? Desde luego, sí. Ya te digo que Eduardo Casanova, el personaje de Fidel, que era muy tierno, pero que realmente... yo lo recuerdo, quizá quienes nos escuchen de la cafetera de Neutral digan, bueno, ya había habido más ejemplos, es probable, pero yo no recuerdo a tan temprana edad, que era el personaje de Fidel, una apuesta tan valiente, ¿no? Y es verdad que hemos visto también otros ejemplos, pues en el caso de Física o Química, que de hecho salía Javier Calvo, uno de los Javis. Se ha ido haciendo, ¿no? Y sobre todo, digamos, en los últimos 10 años, pero Aída se convirtió también en una referencia por eso, ¿no? Porque en un entorno más de barrio, menos cosmopolita, se había colocado un personaje como el de Fidel, Eduardo Casanova, y yo creo que fue desde luego muy valiente. Y en esto hay que agradecer también el trabajo de las productoras, que había una apuesta, yo no sé si me atrevería a decir una apuesta política, pero tenían también mucho de meditado, no era una cosa gratuita y casual. Sí, totalmente. Tú dices, bueno, ¿estaba normalizado? Sí, no. Seguramente, como hemos escuchado estos días decir a algunas personas, Madrid no es España y España no es el mundo, ¿no? Y hay lugares donde el colectivo está completamente castigado. Por tanto, yo sí que creo que es una buena defensa o una buena manera de hacer pedagogía a través de la ficción, ¿no? Y normalizar en las casas, pues desde un beso lésbico, como vemos en algunas de las apuestas de los Javis que estamos hablando de ellos, o en el caso, yo qué sé, de Operación Triunfo, o ya si vamos a la ficción en las series, donde se trata de una manera un poco más normal. Es verdad que luego se produce un fenómeno curioso y estos días leía sobre el propio Eduardo, los personajes que interpretan papeles del colectivo y luego abiertamente lo reconocen o lo cuentan, o en su caso, que era un niño y luego un poco más mayor lo contó, sufren ese castigo que tú dices, ¿no? Y es una cosa lamentable en una sociedad del siglo XXI que eso se penalice, pero hay una no es un documental, es una especie como de comedia, monólogo en un teatro de Ellen DeGeneres, que es muy recomendable y que quiero recordar que está en Netflix, en el que cuenta toda su vida. Tiene un historión, es muy conocida Ellen DeGeneres, y ella estaba en una serie de super éxito en Estados Unidos, interpretaba a una lesbiana durante mucho tiempo, y en un momento dado va a una entrevista, creo recordar, con Oprah Winfrey, y cuenta que ella, además de interpretar ese personaje, es lesbiana, y lo siguiente que ocurre es que fue despedida, y durante años nadie la llamó. Nadie quería trabajar con ella, y no hablamos de hace 60 años, hablamos de hace relativamente poco. Bueno, pues eso ha seguido teniendo un coste. Es verdad que ahora ella se ha convertido también en un icono, es una de las tipas más emprendedoras, empresaria, además de
de hacer comedia, pero eso sigue pasando, ¿no? O sea, que sigue siendo necesario que las series también lo reflejen. Otra forma también de exclusión es encasillar a alguien en papeles, ¿no? Probablemente si interpretas personajes homosexuales, después el encasillamiento que te coloca para otras series, pienso en algunos de los actores más conocidos que han interpretado personajes así, que luego han sido sistemáticamente encasillados, ¿no? Independientemente de su actividad como actores. Oye, pero hay otras muchas series, ¿no? Donde también es todo un reto, sí. ¿Prefieres que te diga la verdad? Sí. ¿Estás seguro? La verdad es que llevo mucho tiempo luchando contra mis sentimientos. Sé que van en contra de la naturaleza y que no debería ser así. No puedo dejar de pensar en ti. No como amigos. Mira, Sito, lo siento, pero yo ya he pasado por esto antes con otro compañero. Ya lo sé. Y precisamente por eso pensé que quizás tú... No, yo no. Mira, yo no soy quien para condenar tus sentimientos ni los de nadie. Te juro que no volverá a pasar nada parecido. Nuestra amistad está por encima de esto. Nuestra amistad nunca volverá a ser igual. Hay otras series. Mira, yo hay otra que hemos hablado muchas veces aquí en Plata o Plomo de ella porque me gusta y porque la he visto mucho, que es Amar en tiempos revueltos, y en todas las versiones que ha habido después. Es una serie de época porque habla de la época, habla de la posguerra y de la dictadura, y es de las pocas series, diría, también en España, que hicieron desde el principio una apuesta por reflejar una realidad. En la España de entonces existían, lógicamente, las relaciones entre hombres y entre mujeres, pero pues no se comentaban, ¿no? Y esta serie introduce algunos personajes, en concreto yo recuerdo 2 mujeres, pero hay otros personajes que tenían una relación y que, lógicamente, en esa España estaba muy, muy castigado, ¿no? Yo creo que también es muy valiente una serie que va dirigida a un público mayor, que se emite de tarde, y no es un prime time, sino que es una serie de tarde, a un público diferente, que refleje una realidad, ¿no? Estos días, hablando con la Fundación 26 de diciembre, que son los mayores dentro del colectivo y son nuestra memoria, nos decían eso, que en todas las familias y incluso en las series de televisión antiguamente se hablaba de esas 2 amigas, esas 2 señoras que eran amigas, o de esos 2 señores que llevaban siendo amigos toda la vida, y realmente lo que ocurría es que había una relación que no se visibilizaba, que estaba dentro del armario, y yo creo que una serie como Amar en tiempos revueltos ha sabido hacerlo y reflejar que en aquella época, lógicamente, porque esto es tan antiguo como la vida, había hombres a los que les gustaban los hombres y mujeres a las que les gustaban las mujeres. Teresa, no se puede luchar contra el amor. Y yo te amo. Te amo desde el primer día que te conocí. Cuando nos despedíamos cada tarde allí en los almacenes. Esperaba con ansia la llegada del día siguiente. Me ahogaba si no estábamos bien. Porque estar alejada de ti era como si me arrancaran una parte de mi ser. Es hermoso todo lo que estás diciendo. Pero me tienes que entender. Tienes que entender que yo también amo a Héctor. Creo que es muy bueno que los medios en general y la ficción en particular lo normalice a cualquier hora del día, a la de Amar en tiempos revueltos, en el prime time o donde sea. Ana Pastor, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.